Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. En esta ocasión nos toca estudiar la lección 10, Jacob Israel. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, acompáñanos, Señor, al estudiar esta lección y que sea de gran bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Jacob e Israel. Resulta que mientras él regresaba para encontrarse con su hermano Esaú, una de esas noches se encuentra él luchando con un varón que al luchar y vencer le cambia de nombre de Jacob, que significa engañador, a Israel, que significa vencedor. Esa es la historia que vamos a estudiar en esta ocasión. Encontramos que Jacob lucha con Dios en esa noche que les estaba diciendo. ¿Qué significa Jacob para empezar? Jacob significa engañador, farsante, usurpador, impostor. ¿Y qué es impostor? Impostor significa que se pasa por otra persona. Y eso lo quiso cuando le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Pero en esa noche que se encuentra con este varón desconocido, le cambia de nombre. Miren, Génesis 32, 9 al 12 dice, y dijo Jacob, a Jehová, está orando, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Él está caminando y ya recibió la noticia que venía a encontrarlo. Esaú, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Lo mismo le había dicho a Isaac y a Abraham, su abuelo. ¿Por qué ora? ¿Y por qué teme Jacob? ¿Por qué está angustiado? De hecho, más adelante se llama la angustia de Jacob, le llama el profeta Jeremías a esta ocasión. ¿Por qué él está así? ¿Por qué se angustia al saber que Esaú venía con 400 hombres? Obviamente, Esaú había prometido antes de que él huyera a Padán Aram, había prometido matarlo. Así que, obviamente, y él teme, no solamente por su vida, sino que teme y las promesas de la descendencia del Mesías que vendría, la esperanza del mundo, la esperanza de Israel. ¿Cómo se cumpliría eso? Todo eso obviamente le abruma. Y Jeremías 37 dice, hablando de esa experiencia de esa noche que luchó con ese varón, dice, es tiempo de angustia para Jacob, cual nunca antes, etcétera, experimentó. Así lo describe. Pero Mateo 24, 21, ahí el Señor Jesús dice, y habrá gran tribulación cual nunca antes se vio, describiendo como usando el mismo lenguaje, la angustia de Jacob, otra vez que experimentarán al final. La pregunta, ¿Dios te libró de algún miedo? Aquí a Jacob le libró del miedo en esta noche. Génesis 32, 24 al 26 dice, así quedó Jacob solo. Jacob había preparado distintas, grupos para encontrarse con Esaú. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, no podía con Jacob, ¿quién es este varón? ¿No es cierto? Que no puede con un humano, con Jacob. Tocó en el sitio del encaje de su muslo, del muslo de Jacob, y se desconyuntó el muslo. Y dijo el varón a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él perseverante no lo soltaba. ¿Quién es el varón que lucha con Jacob y se deja vencer? Se deja vencer. Es un ser divino, obviamente. Isaías 53:3 describe, usando la misma palabra, varón. Ahí describe al Mesías que vendría en el futuro como varón de dolores. Eso lo describe en Isaías 53:3. Y en Daniel 10:5 vamos a encontrar que ahí aparece un varón vestido de lino, cuerpo de berilo, rostro como relámpago, ojos como de fuego. Y ahí es el Mesías, es Jesús descrito. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1, 13 al 15 describe este mismo varón con las mismas características, rostro como del sol, ojos como de fuego. El mismo es Jesús, obviamente. Pero claro, ahí con Jacob es Jesús
antes de hacerse hombre, antes de encarnarse, pero lo presenta como el varón aquí. Es Jesús, es una profecía describiendo a Jesús. Jesús, que es Dios, obviamente, y es lo que dicen los versículos que vienen. Génesis 32, 27 al 30 dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre en esa lucha? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambia el nombre. Porque has luchado con Dios. Ese varón es Dios, porque has luchado con Dios y has vencido. Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Es lo que significa Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Interesante, como lo describe. ¿Quién es este varón entonces que cambia nombres? ¿Quién fue vencido por Jacob? ¿Quién se deja vencer de Jacob más bien? ¿Quién es este varón? Obviamente es Dios, es el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo el Dios Todopoderoso se pone a luchar con un ser humano y se deja vencer del ser humano? Interesante, ¿no es cierto? Y este varón, que es Dios, lo bendijo, porque es Dios quien es el único que puede bendecir en realidad. Y así que este varón le cambia el nombre, lo que implica que le cambia de engañador, olvida su pecado de engañador, de usurpador, y entonces le cambia a vencedor, a Israel, un nombre, digamos, distinto, lo que implica perdón para Jacob. Perdón, o le echa sus pecados, digamos, lo deja al fondo del mar. Eso es lo que es. Y entonces, dice que este varón lo describe el lugar como Peniel. ¿Por qué? Porque ha visto a Dios cara a cara, ha visto el rostro de Dios. Es Dios entonces, es Jesús, que es Dios, pero antes de ser encarnado. ¿Cómo venzo entonces a Dios? ¿Cómo vencer a Dios? Ahí él estaba orando. Después está luchando, se encuentra luchando con ese varón. ¿Cómo venzo a Dios? Insistiendo, perseverando, no desmayando y orando sin cesar, sin desmayar, no tomando un no como respuesta como lo hace Jacob. Es así como Dios dice, no puedo. La oración es tan poderosa que Dios se rinde ante el más débil, pecador. En oración de rodillas, Dios se rinde totalmente y se deja vencer totalmente. Qué hermoso cuadro, ¿no es cierto? Los hermanos se encuentran ahora, Jacob e Esaú se encuentran y Esaú se encuentran. Jacob, entonces, cuando Jacob vio, obviamente, el rostro de Dios en Peniel, tal parece que lo preparó para ver el rostro de su hermano, ¿no es cierto? Para ver el rostro de Esaú. Interesante, ¿no es cierto? Génesis 33, 1 al 4 dice, Jacob miró y he aquí venía Esaú. Él continuó su jornada y venía Esaú a su encuentro. Y los 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y a Raquel y a José los últimos. Dijo, por si nos ataca, ellos pueden huir. Y los últimos que van a escapar más rápido van a ser Raquel y obviamente José. Y él pasó delante de ellos, de los hijos y las esposas, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a Esaú. Pero Esaú corrió y le abrazó y le besó y lloraron. Qué hermoso cuadro, ¿no es cierto? Él estaba con miedo que lo atacaría, pero Esaú ya lo había perdonado también. Interesante que hay una conexión entre se postró. ¿Qué conexión hay entre se postró 7 veces y las 7 bendiciones de Isaac, que están registradas en Génesis 27 al 29? Las 7 bendiciones de Isaac a Jacob cuando robó las bendiciones de Esaú. ¿Qué conexión hay? Obviamente hay una conexión bien clara. No hay coincidencias en la Biblia. Lo que está haciendo Jacob, él es que está devolviendo la primogenitura al postrarse 7 veces. Y ahí en una de esas bendiciones que Isaac le dio a Jacob, en esas 7 bendiciones, era que naciones se inclinarían a él, a Jacob. Pero ahora él se está inclinando a su hermano. Interesante, ¿no es cierto? Jacob
Entonces, con estas demostraciones de inclinarse 7 veces, está realmente arrepentido de lo que le había hecho a su hermano. Y eso es lo que está demostrando él al postrarse 7 veces, es que realmente está arrepentido. Y él está suplicando perdón a su hermano de paso. Estimados amigos, si nosotros queremos realmente la paz, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que hemos ofendido a nuestro hermano, que hemos ofendido a Dios, que hemos cometido pecado. Tenemos que reconocer como Jacob lo está haciendo. Y entonces, al reconocer, realmente experimentamos la paz con Dios y con nuestros hermanos en este caso. Cuando él vio el rostro de Dios, estaba preparado para humillarse a su hermano. Cuando nosotros no hemos visto el rostro de Dios, seguimos altaneros, seguimos sin pedir perdón. Pero cuando vemos el rostro de Dios, estamos dispuestos como Jacob. Y al ver el rostro de Dios, de misericordia, de perdón, también recibimos la misericordia y el perdón de nuestros hermanos también. Eso es lo que trae la verdadera paz en toda relación. Interesante. Génesis 33:10. Y dijo Jacob, no, porque él le estaba dando un presente y él no lo quería. Esaú dice, yo tengo suficiente, quédate con los presentes. Y Jacob le dice, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, Esaú, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, favor es otra palabra para gracia. Con tanta gracia me ha recibido. Eso es lo que está experimentando Jacob y lo está describiendo. ¿Qué experimenta Jacob en su encuentro con su hermano entonces? ¿Qué es lo que está experimentando? Jacob está experimentando la gracia de su hermano. El perdón de su hermano también. Jacob está experimentando un segundo Peniel, donde él fue perdonado por Dios, donde vio el rostro de Dios, donde se puso en paz con Dios. Y él está poniéndose en paz ahora con sus semejantes, con su hermano en este caso. Él está experimentando la gracia de Esaú cuando él vio el rostro de Esaú. Vio como el rostro de Dios, que experimentó también la gracia de Dios antes. Está comparando esas dos experiencias. Estimados amigos, qué interesante es que cuando hay paz con Dios, cuando Dios nos ha perdonado, cuando hemos hecho la paz con Dios, también hay paz con nuestros semejantes horizontalmente. Cuando hay perdón verticalmente, también hay perdón horizontalmente. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es la paz con el hombre también, cuando hay paz con Dios. Eso es lo que refleja aquí. La violación de Dina. Vamos a estudiar en esta parte. En una familia disfuncional, porque así era la familia de Jacob, con sus 2 esposas y 2 concubinas, la paz no dura mucho en una familia disfuncional, aunque experimenta un tiempo de paz Jacob. Génesis 33, 18 al 20, primero con su hermano y luego él está en paz. Después Jacob llegó sano y salvo. La palabra es shalem, lo cual es paz total, no solamente física, sino espiritual, de saberse salvo, de estar en paz totalmente con Dios también y con nuestros semejantes. Es lo que describe aquí. Finalmente él tiene paz, Jacob, porque está perdonado. Está en paz con su hermano también. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, y que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad de Siquem, y compró una parte del campo de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Hay un Siquem, el hijo de Hamor, que es una persona, obviamente. La ciudad también es Siquem, pero el hijo de Siquem también. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Interesante. Finalmente, Jacob está en paz. ¿Y dónde está en paz? En Siquem, en Canaán. Ahí está ubicado él, en Canaán. Él está ahora establecido ahí. Y entonces él ahora por primera vez compra una tierra también, lo cual entonces esto está mostrando que es el comienzo de recibir la tierra como heredad, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y entonces erige ahí un altar.
en adoración y en gratitud a Dios por la paz que le ha traído ahora total que él tiene ahí. Pero como decíamos, la paz en una familia disfuncional no dura mucho. De pronto viene otra vez. Y entonces aquí Génesis 34, 1 al 2 dice, describe esta hija de Jacob. Salió Dina, la hija de Lea. Jacob y Lea, su esposa, tuvieron esta hija llamada Dina, la cual Lea había dado a luz a Jacob. A ver a las hijas, salió Dina a ver a las hijas del país. ¿De cuál país? Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, él la violó. Eso es lo que está describiendo aquí. ¿Y qué pasó entonces? Interesante. ¿Cómo es que Dina, cristiana, seguidora del Dios verdadero, qué busca Dina entre las que no temen a Dios, entre las incrédulas, entre las paganas? ¿Qué busca Dina ahí? Y salió, dice Dina, con estas mujeres de ahí. Y la pregunta es, ¿y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? ¿Y dónde están sus hermanos? De hecho, sus hermanos más adelante estaban trabajando. Se enteraron después que había pasado esta violación. Y interesante. ¿Dónde está? Entonces, ¿por qué ella salió a un territorio en el cual eran incrédulos? No eran temerosos de Dios. Siempre es imprudente que una hija cristiana vaya a fiestas paganas, a fiestas donde están los incrédulos, los que no siguen a Dios. Y todavía sola es más vulnerable también, es más imprudente todavía. La pregunta es, ¿cuidas a tu hijo cristiano, a tu hija cristiana, de tal manera que no se aventure a un lugar con los que no temen a Dios? Esa es la pregunta. ¿O no te importa? Simplemente tú das, digamos, toda con tu venia, digamos, van a esos lugares, digamos así. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, algo pasó así. Génesis 34, 30 dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, estos se enteraron de que la violaron a su hermana y engañaron y dijeron, miren, tienen que circuncidarse como nosotros, si no, no podemos dar a nuestra hija, porque el hijo de Amor, Siquem, realmente después de que la violó, se dio cuenta que la quería realmente y quería casarse. Y mandó y pidió a su padre que la vaya a pedir a Jacob. Pero ahí estaban sus hermanos. Y dijo, no podemos dar nuestra hermana a menos que se circunciden, porque si no se circuncidan como nosotros, no podemos darla. No pueden casarse en yugo desigual. Es lo que estaban diciendo ellos. Pero engañaron. Y entonces cuando ellos se circuncidaron y cuando estaban en el más dolor, dice, ellos los atacaron y destruyeron a todos. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, que fueron y mataron, se vengaron. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa, yo y mi descendencia. La simiente, eso es lo que está temiendo ahora Jacob. ¿Por qué engañaron Leví y Simeón? ¿Por qué engañaron y mataron a todos en vez de castigar solo al culpable, en este caso Siquem? ¿Y por qué ellos, después de que ellos dijeron, mira, emparentémonos, les damos nuestras tierras, realmente queremos emparentar con ustedes y haremos lo que ustedes pidan? Eso es lo que ellos dijeron. Incluso estuvieron dispuestos a circuncidarse como ellos. Y sin embargo, ¿por qué ellos abusaron? Eso muestra, de hecho, estos dos hermanos, Simeón y Leví, muestra la naturaleza cruel del ser humano, la naturaleza vengativa también de los cristianos, de los seguidores de Dios en este caso. Es interesante. Sin embargo, hay buenos en los que no conocen a Dios. En este caso, Siquem y su padre se portaron muy bien. Quisieron hacer las paces, pidieron perdón. Y estos cristianos no recibieron
no los perdonaron, sino que más bien se vengaron. Qué triste, ¿no es cierto? Que a veces los cristianos actuamos como más malvados que los que no conocen a Dios. Interesante, pero Dios tiene un plan aún con esas personas. Se ve la gracia también en medio de ese caos. La idolatría predominante ahora. Vamos a ver. Dios llama a Jacob a dejar Siquem porque él está con miedo que lo van a atacar e ir a Betel, rostro de Dios, casa de Dios, a renovar el pacto a ese lugar. Los invita. Génesis 35, 1 al 2 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Este es un pacto con todos, no solo con Jacob, con toda la familia y todos. Les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Quitad los dioses ajenos, los ídolos. ¿Por qué Jacob pidió quitar los dioses ajenos? Los ídolos, ¿por qué? Porque obviamente están yendo a Betel, casa de Dios, a la casa de Dios, donde Dios manifestaba su presencia. Están yendo a hacer altar al verdadero Dios. Están yendo a adorar al verdadero Dios, no a dioses paganos, obviamente, como en este caso. Y entonces están yendo toda la familia a renovar un pacto, a renovar el pacto con Dios, a reconsagrarse otra vez. Y ellos estaban ya con ídolos también, el pueblo de Dios con ídolos. Y les dice, quiten los ídolos. Y siempre ha sido una inclinación natural del ser humano, aún en los seguidores de Dios, a hacer ídolos. Ahí en este caso, pero dice, ahora que vamos a renovar el pacto, necesitamos desechar los ídolos, a renovar el pacto. Y obviamente con Dios, en la presencia de Dios, adorando a Dios, no hay lugar para los ídolos. Génesis 35, 9 al 12 dice, apareció otra vez Dios a Jacob y le bendijo y le dijo, Israel será tu nombre, le dijo. Y yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, Jacob, y a tu descendencia. El mismo pacto que hizo con Abraham e Isaac. Está repitiéndolo aquí. ¿Por qué fue necesaria una renovación del pacto? ¿Por qué? Es que en medio de violaciones, en medio de venganza, en medio del miedo de que Jacob sería atacado y exterminado, en medio de idolatría, porque ellos también estaban adorando, teniendo ídolos ya. Entonces fue oportuno, obviamente, el pacto de gracia otra vez. Hablarles al pacto de gracia, de la promesa del Mesías, de la promesa de la tierra. Otra vez se hace esa renovación del pacto aquí. La muerte de Raquel. Ahora, la muerte de Raquel. Jacob, al dejar Betel, hay 3 hechos que marcan su paso final. Su último paso en su viaje a Canaán. 3 hechos. Los 2 primeros están aquí en Génesis 35, 6 al 18. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, Belén de Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Le dijo la partera a Raquel, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Su padre lo llamó Benjamín, al que nació. Interesante. ¿Qué 2 hechos entonces hay en esta lectura que he hecho? ¿Qué 2 hechos importantísimos ocurrieron aquí? ¿Qué 2 hechos? La muerte de Raquel, pero el nacimiento de Benjamín. En otras palabras, hay muerte, sí, pero también hay vida. En otras palabras, hay tristeza en esta ocasión, pero también hay esperanza. Hay esperanza. ¿Y por qué hay esperanza? Especialmente hay esperanza en la mención aludida al Mesías. ¿No se acuerdan que en Miqueas habla, ¿dónde nacería el Mesías? En Belén. Y tú, Belén de Efrata, pequeña entre las
ciudades de Judá, no serás solo pequeña, porque de ti me saldrá el que regirá a Israel, el gobernante de Israel, el Mesías. Y sus salidas son desde la eternidad. Está hablando del Dios que se encarnaría, está hablando del Mesías. Hay una alusión aquí. Se cumple la promesa aquí. Hay una alusión que se cumpliría el nacimiento del Mesías. Y está en esta tierra donde muere Raquel. Eso es lo que está diciendo. A Abraham, de hecho, se le había dicho, no temas también. No te heredará Eleazar tu siervo, sino un hijo tuyo. No temas, tendrás un hijo también. Es paralelo aquí. Así como la partera le dijo a Raquel, no temas, tendrás un hijo. Tendrás este hijo también. Es el Mesías, es el Mesías. La esperanza es el Mesías, es el Hijo. Es en Belén de Efrata, es el Hijo el que trae la salvación al mundo. Génesis 35, 19 y 21 al 22 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y salió Israel, ese es Jacob, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ¿cuál tierra? Migdal Edar, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Qué trágico este hecho. Interesante. ¿Por qué se registra este incesto? ¿Qué objetivo tiene este hecho vergonzoso del primogénito de Jacob, del hijo primogénito? ¿Qué objetivo tenía registrarlo? Aquí está. La Biblia no aclara por qué se lo registra. La Biblia solo describe que Jacob se quedó callado ante la vileza de este hijo primogénito. Tal parece que Jacob a estas alturas ha aprendido a dejar la justicia en las manos de Dios. Pero lo interesante es que a pesar de este vil pecado, Dios sigue con sus promesas con estos hijos. Rubén, Leví, Rubén, que hace vileza, que comete incesto. Sin embargo, Dios sigue con la promesa del Mesías, del Salvador del mundo, del que perdonaría nuestros pecados. ¿Qué sería si estos que no obedecieron a profundidad a Dios, sin embargo Dios sigue su plan de salvación a través de ellos, de usarlos como instrumentos para la venida del Mesías? ¿Qué sería si nosotros obedecemos a Dios? ¿Qué sería si tú obedeces y yo obedezco todo lo que Dios nos manda? Obviamente nos libraríamos de mucho dolor, de una familia tan disfuncional como de ellos, de los dolores que pasaron, de estos fracasos que ellos experimentaron. Si obedecemos a Dios. Ese es el plan de Dios, de que seamos obedientes. No obstante, es asombroso ver que a pesar de la ruina, a pesar del caos, a pesar de la maldad de nuestras familias disfuncionales, Dios tiene un plan por encima de la miseria, por encima del caos. Es extraordinario como es nuestro Dios. Es extraordinario el plan de salvación. Es extraordinario el evangelio, la gracia inmerecida que reciben las familias como esta, que reciben los pecadores como tú y yo. Por eso no nos queda otra que caer de rodillas en gratitud, pedir perdón y servir a este Dios que no hace sentido responder de otra manera, estimados amigos. Así que tengamos esperanza, tengamos fe a pesar de nuestro contexto en el que vivamos, a pesar de las familias en las que hayamos crecido. Hay esperanza en Dios. Eso es lo que nos describe esto. Oremos, amado Padre. Gracias por ser el Dios que eres, por ser el Dios perdonador, salvador, el Dios de gracia que eres. Esa gracia que no merecemos, porque somos una y otra vez malvados. Perdónanos y ayúdanos, querido Padre, a servirte, a seguirte, a serte fieles. Transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Estimados amigos, por favor compartan para que otros sean bendecidos también y nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga.